Bendiciones hermanos, una vez más aquí en un video, esta vez para poder hablar acerca de Venezuela, ya que se acerca una fecha importante para esta nación y por lo que hemos visto en los últimos años en toda Latinoamérica, lo que ocurre en Venezuela está repercutiendo directamente, no solo en los venezolanos que viven ahí, sino también en el resto de Latinoamérica. Y creo que sería de gran error de parte nuestra no poner ojo en lo que está ocurriendo y no tener esto presente en nuestras oraciones. En los últimos viajes que me ha tocado hacer en diferentes naciones, siempre ha salido el tema Venezuela en algún que otro aspecto en nuestros tiempos de oración. Y entonces quiero planteárselo algunos elementos o variables, digamos, que han estado confluyendo en los últimos meses y en el último año, que deben ser importantes o son importantes para que podamos observarla a la hora de tener una oración y una intercesión dirigida. Eh, Como muchos de ustedes sé que son personas que continuamente están presentando delante del Señor sus naciones, van a entender también lo importante que es estar orando por Venezuela, sobre todo en estos últimos o próximos 30 días y lo que viene después del 28 de julio a Venezuela. Como les decía, el 28 de julio son las elecciones en Venezuela y el escenario actual es distinto en algunos aspectos que otras ocasiones y entonces de eso quiero mostrarles para que podamos orar de forma dirigida. Así que, ¿qué les parece? Voy de lleno ya a esto que nos convoca y poder mostrarles ya con detalle. Lo primero que quiero mencionarles es que varios de los temas de crisis en Latinoamérica están ligados a Venezuela. Y yo quise poner aquí una especie de pirámide porque en la punta nosotros siempre vemos las migraciones como un tema que ha sido tema importante, digamos, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Chile, el último tiempo, en Latinoamérica en general, ¿sí? Pero esa es la punta del iceberg, porque debajo de todo esto hay una serie de elementos también que están tocando el resto de las naciones. No necesariamente todos vienen de Venezuela o su origen está ahí, pero sí se le alimenta desde el régimen eh, chavista que hoy está a cargo de Maduro y su grupo. Temas como el petróleo están a la base, porque ese es el gran tema de Venezuela. Desde ahí se desprenden muchos de los escenarios que vive el país. Luego amenazas de conflicto armado, eh, y esto no solo conflicto armado, me refiero a lo que está ocurriendo con Venezuela y sus vecinos, sino también me refiero a conflicto interno, ¿sí? Eh, Carteles de narcotráfico, narcopolítica, que hoy día, por ejemplo, se ve en Ecuador, que hoy día se ve también en algunos temas en Colombia, pero que en Venezuela ya todos sabemos que esas redes ya están armadas desde hace muchísimo tiempo. Toda vez que Venezuela empezó a perder financiamiento por causa del petróleo que tenía con el petróleo, entonces los narcos entraron ahí a lavar su dinero. Corrupción política, obviamente, y como les digo, finalmente migraciones. O sea, la migración es una consecuencia de un montón de cosas, como ustedes saben, y es lo que hoy en día afecta a otras naciones, pero como les digo, es la punta del iceberg. Así que cuando oramos por Venezuela, en realidad hay varios temas que están ahí entrelazados, ¿sí? Que rebotan con nuestras naciones y por lo tanto hay que tener ojo y hay que tener siempre presente a esta nación. Yo de todo corazón les pido que no la saquen de sus tiempos de oración, no pasen por alto a Venezuela cuando estén orando. Y con eso también mostrar algunas variantes. Por ejemplo, una de las últimas cosas que ocurrió. Si usted vio el video de Ucrania, cuando comenzó la guerra en Ucrania, esta intervención rusa militar a Ucrania, se acordará que estuvimos hablando de que ese conflicto, y eso ya hace mucho rato que está ese video, ese conflicto iba a ocasionar un cambio de tiempo, y eso es lo que ha ocurrido a nivel mundial, eso es lo que estamos viendo en las noticias, y esto también afectó de alguna forma cómo operaba Venezuela o el régimen en Venezuela. ¿Por qué razón? Porque una vez que comenzó el ataque de Rusia a Ucrania, lo que vinieron fueron las sanciones a Rusia. Se acordará que una de las cosas sancionadas fue la exportación de petróleo y gas ruso al resto del mundo,
Y eso llevó, obviamente, a que Estados Unidos mirara para otro lado donde comprar gas y otros países también, y petróleo, y obviamente miraron a Venezuela. ¿Qué estaba ocurriendo en Venezuela en ese momento? Bueno, Venezuela estaba endeudado con China por préstamos, pero al mismo tiempo no podía pagarle porque la producción de petróleo en Venezuela había caído, digamos, estrepitosamente por una mala administración. Entonces, esos fueron variables que que están hoy día presentes en todo esto que estamos viendo en Venezuela. Si se fija, bueno, China es un gran prestador de dinero a toda Latinoamérica. De esto también los hermanos de Ecuador seguramente les debe sonar parecido porque hay todo un tema con la deuda con China también en Ecuador y en la política ecuatoriana. Eh, en el caso de Chile, hoy en día China también es el máximo, es el gran inversionista de Chile, también el primero hoy en día. Así que solo por dar algún ejemplo, en el caso de Argentina también el nuevo presidente de Argentina tuvo que ir a negociar con China. O sea, China está metida en Latinoamérica como alguna vez lo estuvo Estados Unidos, pero con la diferencia ideológica de China, obviamente. Para bien o para mal, esa es la realidad. Y en este caso, Venezuela es la más endeudada. China dejó de prestarle, de hecho, dinero a Maduro porque no estaba pagando y se estaba cobrando con petróleo. O sea, así China recuperaba su dinero, la banca china. Ojo que esta estadística es solo de la banca, ¿sí? Estatal de China. Hay otros préstamos e inversiones que van por fuera de la banca estatal que no están aquí. Y aún así, solo con la banca estatal se ve cómo Venezuela está endeudado, muy endeudado. El problema es que la producción petrolera de, de, de Venezuela ha caído estrepitosamente, como puede ver en este gráfico. La exportación de crudo y la producción cayeron desde el 2021, vienen cayendo. Del 2019 comenzaron las sanciones, si se fijan, de Estados Unidos a PDVSA. Sin embargo, ya venía cayendo hace tiempo porque hay una crisis institucional y una crisis de administración. Más, aparte, hay mucho petróleo que sale por el mercado negro, que no pasa por PDVSA, ¿sí? Por las mafias internas que están rodeando todo el tema del petróleo en Venezuela, petróleo que se cambia por oro, petróleo que se cambia en el mercado negro por criptomonedas. O sea, hay petróleo que no está saliendo. Y todo esto se culpa, obviamente, a la administración de Maduro y su círculo. ¿Qué quiere decir esto? Que China no tiene cómo cobrarse el dinero que le deben, que Estados Unidos quiere petróleo y no lo tiene, quiere petróleo de Venezuela para no tener que comprárselo a Rusia y Venezuela no se lo puede dar porque hay una mala administración y entonces ha venido a generar presiones. Y estas son las variables actuales. Como les decía, China quiere sus 50.000 millones de dólares en petróleo que Venezuela le debe y Maduro no los produce por mala gestión. También la guerra en Ucrania y este cambio de tiempo vino a empujar toda esta situación. La sanción a la petrolera rusa, como les decía, llevó a Estados Unidos a negociar con Venezuela. Maduro necesita pagarle a China, o el régimen necesita pagarle a China, y la administración de Maduro no está dando abasto. Estados Unidos, por otro lado, empieza a presionar para que se hagan elecciones libres, transparentes, no porque, y aquí quiero ser claro, no es que Estados Unidos tenga una bandera a favor de la democracia y todo este arroyo, que es lo que públicamente se muestra. En realidad, lo que Estados Unidos necesita es otra administración que pueda dar petróleo constante, porque lo necesitan. Y creen ellos que esta administración no lo puede hacer, este círculo que está alrededor de Maduro no lo puede hacer, así que está negociando que a otra persona administre eso. Eso es básicamente un cambio de gestión, ¿sí? Y por otro lado, China también le conviene este cambio de gestión. También quiere una administración que le pague, básicamente.
Por otro lado, los petrodólares que antes salían con Chávez, en los tiempos de Chávez, financiando la política en Latinoamérica, ya no está. O sea, ya no hay dinero para financiar políticos que respalden al círculo chavista en términos internacionales. Y esto mismo ha traído, ¿qué cosa? Que Estados Unidos presione para que se hagan elecciones. Ellos llaman elecciones libres y transparentes, o sea, que no salga de nuevo Maduro, básicamente. Eso es lo que están tratando de presionar. Y quiero ser claro, esto no quiere decir que ellos estén pidiendo que la oposición actual al chavismo sea presidente. Ellos quieren otra gestión, ¿sí? Y entonces esta mesa de diálogo se acaba de abrir porque de alguna forma el chavismo apuesta a poner tal vez otro grupo a gestionar, pero dentro de su mismo círculo, ¿ok? Entonces, Estados Unidos está presionando. Hace poco salió un enunciado de los diferentes partidos políticos de España, incluyendo la izquierda de España, presionando para que hayan elecciones transparentes en Venezuela, cosa que no había ocurrido hace años. Ustedes se acordarán que la izquierda española normalmente respaldaba al chavismo, pero hoy en día le ha quitado a Maduro y a Maduro también, pero hoy en día le ha quitado ese respaldo porque también están alineados a esta idea de se necesita un cambio de gestión, de administración, porque la gran cañería de petróleo que el mundo está exigiendo, que los sistemas del mundo están exigiendo en diferentes naciones, está en Venezuela. No pueden sacar petróleo de Rusia por causa de la guerra y las sanciones, no quieren obviamente quitarle esas sanciones a Rusia, y así que tienen dos opciones: o terminan la guerra en Rusia cediendo a las peticiones rusas, o presionan a Venezuela para que el petróleo que está en Venezuela pueda salir libremente al resto del mercado. Así que prefieren presionar a Venezuela y al chavismo, que hasta el día de hoy no lo habían presionado tanto, y no lo habían presionado porque la verdad no les interesaba quién estuviese ahí mientras saliera petróleo. Ahora les interesa porque no está saliendo tanto petróleo. Entonces, eh, Colombia también, si se acuerdan, el presidente Petro, también de izquierda, también habló que se hicieran, por favor, elecciones transparentes. Vuelvo a decir, o sea, que hay una línea ideológica afín a Maduro que está presionándolo también y presionando al chavismo a que cambien de régimen, a que cambien de administración. Y ahí está, hace poco salió Lula hablando también, Lula, el presidente de Brasil, y esto fue sorpresa para muchos. Primero que Petro dijera lo que dijera y pidiera elecciones transparentes fue sorpresa, porque Petro es de la izquierda antigua, ¿sí? De la izquierda más ligada a el socialismo de chavista, y sin embargo pidió elecciones transparentes. Lo mismo Lula. ¿Por qué? Porque hay otros, vuelvo a decir, hay otros intereses detrás. Brasil sale con este comunicado, pero en realidad detrás de Brasil lo que está, quien está hablando ahí es el BRICS, que es el grupo de China, India, Brasil, Rusia, quienes están pidiendo cambio de administración, ¿sí? Reclaman observadores en esta elección según el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados, bueno, antes de que entrar en ese punto, reforzar esta idea para que puedan tenerlo claro ustedes, hermanos, a la hora de orar. La pregunta que hoy día se están haciendo el resto de los sistemas es quién puede abrir la gran cañería del petróleo al mundo. Si usted no lo sabe, a lo mejor, mi hermano, Venezuela es el depósito de petróleo más grande del mundo. Tienen petróleo para muchísimos, muchísimos cientos de años para sacar, digamos, de ahí. Pero no está saliendo porque la producción, la administración de hoy, primero es mala, la exportación es mala también, está, lo poco que se exporta, como les digo, está también infectado por mafias, y por otro lado está sancionado. Las sanciones no han hecho que la producción baje, lo que ha hecho que la producción baje es la mala administración. Pero las sanciones impiden que lo poco que hay se venda, y entre medio ahí está el caso de Citgo,
que era parte, digamos, de los activos de PDVSA para vender petróleo internacionalmente. Hoy en día está sancionado. Eh, entonces ahí hay una fotito de Citgo y todo este tema acerca de si se vende o no se vende. Bueno, todo un tema aparte, no voy a entrar ahí. Una foto del BRICS, ahí puede ver a Lula, ¿verdad? El presidente de China también, el presidente de India, en fin. Y si se fijan en este mapa, lo que vemos aquí es que estas flechas rojas, bien rojas, de la producción del 2021 y las flechas no tan rojas, un poquito más claras, era la producción del 2018. Entonces ahí puede ver cómo ha ido cambiando. Antes se producía mucho más, ahora no. China está recibiendo menos. De hecho, solo un tercio de lo que se producía el 2018 está saliendo de Venezuela hoy en día, desde el 2021 en adelante. Un tercio solamente, para que se hagan una idea. Si había 3 barriles, si antes sacaban 3 barriles, hoy día solo sale uno. Entonces, no pueden comprar a Rusia y el dinero que tienen para comprar petróleo no lo han podido, hay muy poco petróleo saliendo desde Venezuela y eso es lo que está haciendo que las naciones estén ahora, porque antes no lo estaban haciendo, presionando para elecciones transparentes, que básicamente lo que quieren es un cambio de gestión. ¿Qué era el acuerdo de Barbados? Este acuerdo fue el año pasado. Eh, en Barbados, obviamente, allá se juntaron entre el gobierno y la oposición con el fin de cambiar la gestión, o sea, para abrir el petróleo. Eso es lo real. Estos acuerdos constituyen avances sobre las negociaciones iniciadas en Ciudad de México en el 2021. Habían 2 puntos cruciales en estos acuerdos. El primero, la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el próximo proceso de este año, o sea, ahora en julio. Pero esto básicamente tiene que ver con cambiar la administración para levantar las sanciones y obviamente que el petróleo salga. 2, la protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la República en el exterior, y ahí entra el tema de Citgo, y la defensa de la integridad territorial de Venezuela y la soberanía nacional. Y aquí hay un punto que es importante tener en claro. Dentro de estos acuerdos, de estas negociaciones que se estuvieron haciendo entre el régimen y la oposición allá en Barbados, se juntaron y estaban estos 2 puntos. La oposición pedía de elecciones transparentes y por otro lado el régimen estaba dispuesto a dar esas elecciones transparentes a cambio de que se soltaran las sanciones, y ahí entra Citgo, del petróleo y empezara a entrar dinero, ¿ok? Al régimen, nuevamente. Entonces, en esta negociación, en realidad, lo que el régimen estaba buscando es una especie de tregua para que le levante las sanciones y empiece a entrar el dinero. Y obviamente ellos tienen cómo amarañar las elecciones, lo han hecho los últimos años. Eh, no sé si usted sabrá, pero el sistema electoral de Venezuela está digitalizado. Ya hay investigaciones acerca de cómo toman estos datos y los truquean así. La misma empresa que instaló todos estos software fue la que denunció cómo habían amarañado las elecciones últimas. Entonces, no es el mismo sistema que usted tiene en sus naciones. En el caso de Chile, por ejemplo, el sistema no está de esa manera digitalizado. Aquí es voto por voto y no solo voto por voto, sino que hay que contarlo con observadores de ambos partidos. Es todo un rollo para que esto pueda ser lo más claro posible. Y eso después va a un sistema donde sale finalmente. Pero en el caso de Venezuela, el CNE, que es la institución que ve todo el tema electoral, está completamente intervenido. ¿Sí? Es un aparato más del chavismo. Entonces, al final, ellos pueden decir elecciones, pero ellos también dicen cuántos votos se le dieron a un candidato u otro. Al final pasa por ellos de todas formas. Así que por eso este reclamo de elecciones transparentes. Ahora, las operaciones autorizadas en los ámbitos de la explotación de hidrocarburos brindan una oportunidad al país para incrementar los flujos externos de recursos. Por otro lado, el madurismo contaba con arreglar las elecciones
con la oposición para legitimar al chavismo en nuevas elecciones. O sea, básicamente lo que querían, lo pongo así en fácil, estaban intentando de que entrara dinero y mientras entraba dinero ellos amarañaban todo el rollo de las elecciones porque finalmente ellos pueden decir quién salió presidente y ya mentir. Y ahí está. Y estaban en ese juego, negociar incluso con la oposición, poner tal vez, porque en la papeleta de Venezuela hay varios candidatos, ¿ok? La mayoría de los candidatos son partidos que son satélites del chavismo, la mayoría de los candidatos. Solo el único candidato que no es satélite, que es la oposición básicamente, son partidos políticos que se unieron y sacaron un solo candidato para estas elecciones, que es básicamente de qué se trata. Es ese candidato contra Maduro y los demás son candidatos satélites, básicamente, que están ahí para que aparezca como que este asunto es democrático. ¿Ok? Lo que pasó es que no contaban con la elección de María Corina Machado, que es el personaje actual en Venezuela o la persona actual en Venezuela que lidera la oposición. Digo, no contaban con eso porque en el intertanto que estaban en estas negociaciones en Barbados por elecciones transparentes, lo que hubo fue una primaria dentro de la oposición y en esa primaria esta persona, María Corina Machado, saca arriba del 90 y tanto de los votos en esa primaria y aparece como el gran, digamos, eh, el personaje, digamos, que iba a contender contra Maduro en elecciones, y es alguien que no está ahí para, digamos, perpetuar el narcochavismo como régimen, ¿sí? Ok. Entonces, hitos políticos de Venezuela, importante ahora considerar, primero, que desde el 1 de mayo del 2017 se cristalizó el régimen porque ello estableció una asamblea constituyente que es una especie de paralelo, de parlamento paralelo, justo en el momento en donde estaba la hiperinflación en el desastre económico de Venezuela. Desde ahí venía ya el desastre económico y lo que ellos hicieron fue establecer una asamblea constituyente, una especie de parlamento, rechazando el parlamento que había antes y estableciendo uno propio. Desde ahí que eh, todo el régimen chavista se apoderó de todos los instituciones, ya venía haciéndolo, no es que de 2017 partió, esto viene desde mucho antes, desde Chávez obviamente, pero ahí se cristaliza, ahí ya queda claro para el resto de las naciones de que este asunto eh, no había otra forma de mirarlo más que como un régimen totalitario, ¿sí? Por eso lo puse ahí como hito. El régimen se contamina hasta la médula con mafia, grupos narcos, etcétera. Se agudizan las sanciones a alimentos del régimen. El caso de Tarek, el ministro de Petróleo, por ejemplo, un personaje que fue ministro de Petróleo, mano derecha de Maduro, que se impuso una orden de búsqueda por corrupción, por financiamiento ilícito, en fin, y que desapareció. De paso, nadie sabe dónde está. Algunos dicen que ya negoció con Estados Unidos eh, para un posterior momento cuando el círculo de Maduro deje de estar en el poder. La unidad de la oposición tras María Corina Machado con un 92% de votos. Ahora, María Corina Machado no es el candidato porque le impidieron competir una vez que ganó la primaria. Y entonces quedó Edmundo González Urrutia. La oposición se muestra por fin como una opción válida de gobernabilidad. Y aquí es donde va el punto que les mencionaba anteriormente. La diferencia ahora es que el grifo de petróleo que necesitan que produzca más petróleo, porque no pueden sacar desde Rusia, ahora están alineados no solo Estados Unidos, sino otros intereses que eran de la misma línea que antes apoyaba incondicionalmente a Maduro.
Y en este caso vemos estos anuncios de personas como el presidente de Colombia, como Petro, como el presidente de Brasil, como incluso la izquierda en España, pidiendo elecciones transparentes o básicamente un cambio de régimen y de gestión. Edmundo González Urrutia, que es el candidato, es un ex diplomático que en algún momento fue chavista, hoy día es de la oposición, está abierto a negociar una transición. De hecho, sus propias palabras fueron: en la transición no habrá exclusión de nadie, estamos abiertos a dialogar. O sea, están abriéndose a la posibilidad de una transición pacífica, ¿sí? María Corina Machado, como les decía, es esta mujer que fue inhabilitada, apenas ganó. Obviamente, Maduro no iba a querer competir con alguien que tuviese tanto apoyo. El chavismo se concentró en inhabilitarla a ella, pero no contaban con que ella iba a apoyar a otro inscrito que estuviese aceptado. Entonces, primero intentaron con otra mujer, a la cual también inhabilitaron, y finalmente Edmundo González ya estaba inscrito para ir como candidato, pero él iba a ser sustituido, o sea, él admitió ser inscrito con el único fin de que después poder cambiarlo, y sin embargo se quedó inscrito, y este personaje, María Corina Machado, le dio su apoyo, y por lo tanto muchos de los votos a Edmundo González Urrutia, que son de Corina Machado, van a pasar a él. Este candidato está abierto a negociar, como les decía, con el chavismo, según el ejemplo de Chile del 89 y el 90. No sé si alguno de ustedes conocerá, bueno, los chilenos conocen la historia, pero la transición chilena de un régimen cívico-militar, el régimen de Pinochet, para transicionar a una gestión ya democrática con partidos políticos, hubo una transición de por medio que la manejó quien fuera el presidente Elwin, y esa transición implicó negociar con los militares continuamente durante su gobierno para evitar derramamiento de sangre. Ahí hubieron negociaciones con la Constitución, ahí hubieron negociaciones en cuanto a te dejamos esto, pero tú danos esto otro, y así sucesivamente. Creo que los hermanos de Venezuela sería bueno que revisaran el caso del 90, el gobierno de Frei, en mi caso, perdón, el gobierno de Elwin Azócar, Patricio Elwin Azócar, así se llamaba el presidente, quien negoció los primeros años de transición con el régimen militar. Ustedes sabrán que Pinochet, por ejemplo, nunca fue llevado a la cárcel en Chile. Fueron llevados algunos militares, pero muchos años después, no en los primeros años, no en los tiempos de Elwin, por lo menos vino después, a medida que fue pasando el tiempo y el poder militar fue perdiendo espacios, entonces se pudo llevar justicia. La justicia vino, pero de forma gradual, ¿sí? A eso se refiere una transición pacífica. La justicia yendo de forma gradual, no de golpe, para evitar derramamiento de sangre. Ese fue el caso de Chile, es un caso interesante y es, de alguna forma, no con esas palabras, pero un modelo similar lo que está proponiendo Edmundo cuando se le pregunta acerca de qué hará si gana las elecciones, o si le dejan ganar, mejor dicho, si reconocen que ganó el 28 de julio. Si dejan ganar al mundo, solo podrá asumir el poder en febrero de 2025, según la ley en Venezuela. Eso da tiempo necesario para negociar con el chavismo en el intertanto. ¿Ok? Ok. El punto es que no hay elecciones libres hoy en día. Ya se hizo una propuesta de ley antifascista que hizo Maduro para intervenir más a los partidos, incluyendo intervenir al Partido Comunista. Eso es un punto, yo creo que, de inflexión, porque hoy en día lo que está ocurriendo en Venezuela es una cacería de brujas. Ya estaba ocurriendo hace tiempo, pero hoy día ya ni el Partido Comunista se salva. Me gustaría saber qué piensan los partidos comunistas en el caso de Chile de esto, porque ellos siempre han apoyado a Maduro. El Partido Comunista chileno nunca ha querido reconocer que lo de Maduro es un régimen. Me gustaría saber qué piensan acerca de este tipo de intervenciones. Pero bueno,
Más de 13 personas, por ejemplo, periodistas, gente de los comandos de oposición, están presos en el Helicoide, que es la cárcel donde se tortura allá en Venezuela, eh, y otros están resguardados en la Embajada de Argentina. O sea, este escenario es muy parecido al escenario del 89 en Chile, del 80 en Chile. ¿Sí? Por ejemplo, un político puso un recurso ante la Corte Suprema para que se suspendan las elecciones hasta que el régimen quede exento de sanciones. Todos estos movimientos son para, vuelvo a decir, el régimen necesita el dinero que las sanciones no le permiten recibir, lo necesita urgente, y entonces, porque hay crisis, y entonces, para pagarle a China, y están tratando de negociar. Te doy elecciones libres a cambio de que me dejen entrar dinero. ¿Ok? Pero por lo que estamos viendo, las elecciones libres no están ocurriendo. En Táchira, 2 alcaldes que apoyaron públicamente a Edmundo González fueron detenidos por el SEBIN, pero más de 10 alcaldes han sido investigados por darle su apoyo. Carreteras cortadas con troncos para evitar el paso de la caravana de campaña de la oposición, revisiones arbitrarias, los vehículos en plena vía, radios cerradas por entrevistar a María Corina Machado, locales donde ellos comen o lugares donde se hospedan la oposición luego son cerrados por los servicios públicos. El acuerdo de Barbados ha sido roto completamente en estos aspectos. De 5 a 3 millones de venezolanos en el extranjero no podrán votar, y son 5 a 3 millones de votos, obviamente. Las votaciones son automatizadas, bueno, esto ya lo expliqué, de cómo se amarañan, pero como el engaño no puede ser tan grotesco, entonces se están preparando tal vez para ese engaño. El CNE le pide firmar un acuerdo unilateral a los candidatos. El CNE, por si acaso, es el organismo que ve las elecciones en Venezuela y les pide hacer un acuerdo unilateral. Obviamente no hay ningún acuerdo que sea unilateral, el acuerdo tiene que ver con dos partes negociando. Pero bueno, un comunicado unilateral le hicieron firmar donde se comprometan a decir que se les dieron todas las garantías electorales, que exijan el levantamiento de sanciones económicas y pedir la no injerencia de otras naciones y evitar la desestabilización. O sea, ese último acuerdo, eso fue ayer, tal vez este video va a salir después de lo que estoy grabando, pero eh, fue hace poquito, llamaron a todos los candidatos, obviamente el resto de los candidatos son todos satélites, pero llamaron también a este candidato, a Edmundo González, para que firmaran este acuerdo, ¿sí? Lo hicieron a todos firmar, básicamente una declaración donde digan que está todo lindo, está todo bien y que por favor levanten las sanciones. Como no la están levantando, entonces están apurados con eso porque no quieren llegar al 28 de julio, sabiendo que se nota por todas partes que Venezuela va a rechazar a Maduro como siguiente gobernante. Y mientras tanto, continúa la represión. Esa imagen que ve ahí se llama el Helicoide, es la cárcel de tortura donde se está torturando a la gente de oposición, ¿sí? Y aquí me llama la atención a mí que gente, en el caso, por ejemplo, de Chile, Chile tiene historia de esto, sabe lo que son los campos de concentración, sabe lo que son las cárceles donde se tortura. Chile tiene historia de eso. Yo personalmente visité esos lugares en algún momento para pedirle al Señor que nos perdonara por todas esas aberraciones, y pude visitarlos en casi todo Chile, eh, porque hubieron por todo Chile, ¿sí? Entonces Chile sabe de estas cosas y hay grupos políticos que saben de estas cosas porque fueron los perseguidos en algún momento. Y me llama la atención que esos grupos políticos no digan nada acerca de estas situaciones en Venezuela, lo cual me parecen muy aberrantes, pero están ocurriendo. Hay una película, quería mostrársela, hay una película, más adelante se la voy a mostrar, sí, no, parece que no la puse aquí, ok. Pero hay una película que se llama Simón, de hecho, se llama como yo, en Netflix, ¿sí? En Netflix,
como usted quiera pronunciarlo. Hay una película que se llama Simón, muy buena, acerca de la persecución que han llevado algunos ciudadanos en Venezuela. Se la recomiendo, sobre todo si usted va a orar, échale un vistazo a esa película para que pueda ver de qué se trata. ¿Sí? Hay que considerar que los inmigrantes de Venezuela, hay que diferenciar entre el que es inmigrante. Los inmigrantes que nosotros tenemos en nuestra mente son los que viajan de una nación a otra para tener un futuro mejor, ¿sí? Por causas propias de querer un futuro mejor para la siguiente generación de su familia, para sus hijos, para su padre, en fin. Pero en Venezuela no es ese tipo de migración el que ha venido ocurriendo. El tipo de migración en Venezuela es más el tipo de migración propia de un refugiado. Es decir, alguien que arranca porque donde está no solo lo está pasando mal en términos económicos, sino también es alguien que es perseguido por lo que piensa, o no puede decir lo que piensa, no puede decir lo que cree, en fin. ¿Sí? Y en Venezuela hay mucho de eso. Y hay que hacer esa distinción, es importante hacer esa distinción. O sea, no es lo mismo, lo voy a poner de esta forma, no es lo mismo Jacob caminando hasta llegar a Egipto para encontrarse con José y ser un inmigrante entrando a Egipto por causas económicas, porque Jacob fue para allá porque había hambre en la tierra y José, que estaba ahí a cargo de los graneros, lo recibió. ¿Sí? No es lo mismo eso que Israel saliendo de Egipto e emigrando hacia Canaán porque habían sido esclavos en Egipto. ¿Sí? Los movimientos migratorios están en las escrituras y hay una diferencia entre uno y otro y hay un trato de Dios distinto entre uno y otro según las condiciones y el contexto que está viviendo ese pueblo. Entonces, en el caso de Venezuela, esto es real, ¿sí? Y es una causa de oración, es una causa para que podamos estar orando nosotros. A mí me parece que esa cosa, el icoide, es un sistema babilónico, o es la manifestación más clara de lo que es el sistema, le digo babilónico, usted me entenderá a qué me refiero, de muerte muy propia de lo que dice la escritura acerca de cómo estos sistemas lo que hacen es esclavizar y destruir a las personas. Y aquí llegamos a un punto, de esto fue hace unos días, algunos pastores fueron a la casa de gobierno, que es Miraflores, con Maduro, y oraron por él. Y aquí quiero hacer una distinción porque en algún tiempo, en algunos años, muchos años atrás, más de alguna oportunidad, yo estuve en momentos así, tuve la oportunidad de estar en lugares así, no en Venezuela obviamente, sino en Chile, y debo aclarar algo, muchas de las personas que van a eso a veces no saben a lo que van, no saben los protocolos que se van a hacer ahí, no estoy diciendo que ellos no lo sepan, solo estoy haciendo esa aclaración porque es importante, porque en esta reunión que tuvo Maduro con otros pastores hubieron en realidad dos reuniones, una privada y otra más pública. Ambas se televisaron después o se subieron videos que por ahí están en internet. Yo vi ambos videos, los vi completos, por lo tanto, hasta donde sé, es todo lo que ocurrió y quiero hacer esta observación de este punto porque cuando ya hay temas religiosos y cuando hay culto a la persona, ya eso es hechicería. ¿Sí? Y hay hechicería santera, y hay hechicería esotérica, y hay hechicería evangélica, y hay hechicería católica, y todo lo que lleve al culto al hombre es hechicería, es manipulación, ¿sí? Y la manipulación es hechicería, ¿sí? El culto al hombre es hechicería. Y eso es lo que ocurrió, por lo menos en una primera reunión que se nota que es más privada, y luego se hizo otra reunión donde Maduro pide perdón por la nación, pero quiero darle los detalles mejor. La primera reunión, bueno, lo halagan un par de pastores, creo yo que son pastores, no lo sé, tal vez no, lo bendicen a Maduro y reconocen que él porta el manto de Chávez, así le dicen, y le dan un manto con un versículo de Jueces en una reunión privada. Ahí está ese versículo de Jueces, ya lo vamos a revisar ahora. Segundo,
El pastor ora, luego termina esa reunión privada, Maduro pasa a un salón más grande, que es donde está en la foto, el Salón Boyacá, así se llama. El cuadro de atrás, que está atrás, es del puente de Boyacá, de la batalla de Bolívar en Boyacá. Hace poco yo estuve allá con los hermanos de Boyacá en ese lugar, y sé lo que el lugar significó para el empoderamiento de Bolívar, ¿sí? Así que ese es el salón donde ellos están y donde pasaron, ya habían otra gente de iglesia, no sé si habían pastores o no, creo que sí, por lo menos eso es lo que dicen, pero hay un pastor que pasa, ora y pide perdón por la brujería y la corrupción en Venezuela. Y aquí quiero hacer una salvedad porque yo que vi el video completo, como les digo, a veces tú puedes estar ahí y de repente te dicen vamos a ir a una reunión en el salón presidencial, por ejemplo, y vamos a orar por la nación. Y tú dices, ok, voy a ir, pero no te dicen que en ese lugar van a empoderar al político y entonces te toman por sorpresa y te dejan ahí marcando ocupado. Yo vi eso en algún momento de mi vida y por eso nunca más participé de ese tipo de cosas, porque normalmente hay manipulación en este tipo de cosas. Sí, ya ha pasado muchas veces con la iglesia evangélica y en el caso de Chile ya pasó incluso en los tiempos de Pinochet, donde Pinochet entraba a las catedrales evangélicas y la gente lo saludaba con un pañuelito, porque en su momento le hicieron creer a toda esa gente de que Pinochet era una gran persona, pero años después Pinochet comenzó a perseguir, o el aparataje que se armó a perseguir y a torturar gente. ¿Sí? Ok. Entonces, de hecho, hicieron firmar a los pastores una vez una declaración. Bueno, todo eso nos tocó a nosotros como generación pedir perdón por todas esas atrocidades. ¿Ok? Pero todo tiene que ver con esa hechicería del culto a la persona, de la cual la iglesia debería rechazar abiertamente, no solo en términos de políticos, sino también en términos de culto a gente, cualquiera sea esta, sea investida en términos espirituales como pastor, obispo, lo que sea, si es político, con mayor razón. ¿Ok? Pero lo que quería ir con esto, y por eso lo aclaro, porque se ve a un hermano, no sé si era pastor, está vestido de negro, pasa adelante con una bandera, hasta donde yo lo vi, o por lo menos lo que yo vi, no lo veo a él en términos de estar jugando a este asunto de vengo a aprobar al presidente, sino que él pasa y hace lo suyo, se arrodilla, pide perdón al Señor con la bandera en el cuerpo. De hecho, en algún momento se nota que él está fuera de todo el protocolo y solamente está haciendo lo que tiene que hacer y luego se va a su silla y no hace nada más. Creo que ese momento es el único significativo de esta reunión. Todo lo demás, y ojo que vi el video muchas veces, eh, es hechicería, es manipulación. Creo que ese es el único momento importante, ¿sí? Ahora, Maduro habla de Bolívar, le toca hablar a él y obviamente entra con todo su rollo de Bolívar, habla de Bolívar como un guerrero de Cristo y un montón de cosas. Todos sabemos que Maduro es un gran manipulador. Luego él pide perdón a Dios y entrega a la nación a Cristo como máxima autoridad civil. Ahora, mi pregunta es, ¿en verdad Maduro es una autoridad legítima? Porque este punto es eso. Si alguien cree de los hermanos, por algún momento pasa por su mente decir, chuta, pero a lo mejor esto de algo sirve porque mira, le entregó la nación a Cristo siendo el presidente. Mi pregunta es, ¿realmente a él lo eligieron como presidente en las últimas elecciones o está ahí mediante un fraude? Porque esto es importante verlo, porque la máxima autoridad, según la Escritura, es Dios. Y Dios delega su autoridad a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia entonces es responsable de la nación. Sin embargo, las naciones tienen ese legítimo derecho de escoger sus gobernantes. Y todos los sistemas, en algún momento fue la monarquía, en otro momento fue todo este sistema feudales, después vinieron la construcción de los estados, después de la ilustración, y por ende los presidentes y la democracia. ¿Ok? Estos sistemas distintos que han existido en la historia
van cambiando con el tiempo y es la elección de las personas, ¿sí? Para ver quién los gobierna. Y son legítimos en la medida que funcionan bajo las reglas de esos propios sistemas. Pero en el caso de Maduro, él no está ahí legítimamente, por lo menos no en términos concretos, porque él está ahí mediante un fraude. ¿Ok? Él está ahí mediante un fraude en las últimas elecciones. Un fraude probado, más que comprobado, y no solo un fraude, sino además es ilegítimo en el sentido de que todo el aparataje que luego se construye, y por eso puse el hito del 2017, cuando cambian el Parlamento y otras cosas más, la intervención a los diferentes sistemas del Estado, ya no hay persona que diga que eso es democracia. O sea, hasta la gente de izquierda ha dicho, hasta la gente afín a ese ideal ha dicho que eso es un régimen. ¿Ok? Y si es un régimen, entonces no es legítimo. Y si no es legítimo, ¿cómo va a orar por una nación? ¿Cómo va a decir yo represento a la nación si no está representando a nada? ¿Ok? Ese es el primer error. O sea, más sería, más, y por eso quiero hacer el alcance. El pastor que oró con una bandera en algún momento, o el hermano, no sé quién era, pues no los conozco, que oró en un momento con la bandera, pidió perdón, le pidió al Señor, bla, 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 y luego se fue a sentar a su silla, eso fue más legítimo que la oración que hizo este personaje. ¿Sí? Luego de eso, declaran el día de esperanza en Cristo el 15 de junio. Dicen que el 15 de junio, esto fue el 15 de junio, todo esto, ya tenemos la fecha, va a ser el día de la esperanza. Y ese es un día icónico en las batallas de Bolívar, porque ahí fue cuando Bolívar el 15 de junio firmó la guerra a muerte. ¿Muerte a quién? A quien no le apoyara. ¿Sí? Para los que conocen historia, se acordarán que el 15 de junio Bolívar firma la guerra a muerte y luego de eso fusilaron a 1000 españoles. ¿Qué consistía esto la guerra a muerte? Él firmó un decreto donde dijo, si hay españoles aquí, porque habían españoles en Granada en ese tiempo y en toda Latinoamérica, para el tiempo de la independencia, digo, si hay españoles aquí, tienen que apoyarnos activamente, porque si se hacen a un lado, vamos a tomarlos como enemigos y los vamos a fusilar. Ok, firma eso y lo que vino fue el fusilamiento de 1000 personas, incluyendo sacar enfermos que estaban en el hospital, españoles que estaban enfermos, los sacaron y los fusilaron también. Ya fusilaron todo. ¿Ok? Y ese día, 15 de junio, que es la guerra a muerte, ellos la declaran en esta reunión como ahora el Día de la Esperanza en Cristo. Ahí me la platican, dicen por ahí. Ahí me cuentan de qué se trata eso. ¿Sí? Por favor. Pero quiero hacer esta salvedad porque que hayan 2, 3 pastores en un lugar, sean pastor o no, haciendo este tipo de actos, no quiere decir que toda la iglesia esté de acuerdo, eh, porque eso es propio del juego institucional, ¿sí? De un grupo de iglesias institucionales que, como todos los regímenes, usted sabrá que en Cuba hay iglesias que son parte del régimen, iglesia entre comillas, y al momento en que un grupo de hermanos se hace parte de un régimen, deja de ser iglesia, porque ¿quién es la cabeza finalmente? ¿El régimen o Cristo? Si es Cristo, no puede haber otra cabeza. ¿Ok? En la medida en que tú te haces parte de un régimen, de una estructura política, ya entonces estás fuera. Independiente de la ideología, sea derecha o izquierda. Estás fuera de lo que Dios estableció, de lo que Cristo pensó para su iglesia y de lo que los apóstoles dijeron explícitamente en todas las cartas. ¿Ok? Esto no es nada nuevo, sobre todo para los hermanos, no es nada nuevo todo esto. Ok, pero aquí hay un punto que quiero que observemos y es el manto ese que le entregan. Primero porque le dicen, esta es la demostración de que el manto de Chávez está sobre ti, le dicen a Maduro, porque eres una gran persona, bla, 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 y todo eso se lo dijeron en la reunión privada, antes de esta que está en la foto, y le dan este manto con jueces. Y este es el versículo que está escrito en ese manto. Y es la parábola de Jotam acerca de Abimelech.
Habla de 3 árboles a quienes fueron a pedirle que fueran rey, ¿sí? Al olivo, a la higuera y la vid. Y estos 3 árboles dijeron, no, no, yo no puedo ser rey porque tengo que ocuparme de aquellas cosas que Dios me mandó a hacer. Y entonces le dijeron los árboles a la zarza. Y la zarza aceptó, ¿sí? Miren el versículo 14, dice, anda tu reina sobre nosotros. Y el 15, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Esto es para mí, y aquí es donde yo estoy, aquí es la verdad que cuando lo revisé, le preguntaba al Señor, porque efectivamente, yo no sé lo que están tratando de decir con esto, la gente que le puso ese manto, pero como Dios es Dios, hay mucho de verdad en esto y se lo voy a explicar, ¿ok? Lo primero es que efectivamente Maduro tiene el manto de Chávez, ¿sí? Y este manto no es nada bueno, ¿ok? Y eso ha quedado demostrado en el tiempo. Lo segundo que también es cierto, que también se lo dijeron, ¿sí? Es que efectivamente ese versículo que estaba escrito en el manto es muy posible, porque aquí, vuelvo a reiterar, la palabra que está en Jueces 9, del 8 al 15, es la parábola que da Jotam, explicando que la zarza, este que dijo ya, yo voy a reinar sobre todo, sobre ustedes, es un sistema tiránico, que, que les dice así, se ponen bajo mi sombra o de mí sale fuego y los quema a todos. Es un sistema tiránico. Entonces yo no sé si ellos se habrán confundido, porque por un lado lo estaban halagando a Maduro y por otro lado, cuando le pusieron este manto, le estaban diciendo, de alguna manera, que él era el tirano de la zarza. Ahí la dejo, ahí la dejo. Y se lo explico mejor. Miren, este es el contexto de Abimelech. Abimelech es la zarza de esa parábola. Dice Abimelech, hijo de Jeroboal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa de su padre, de su madre, diciendo, yo ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboal, o que os gobierne un solo hombre? Fíjense el ofrecimiento. ¿Qué quieren? Dijo Abimelech. Abimelech es la zarza. La zarza les dijo, ¿qué quieren? ¿Gobierno yo solamente sobre ustedes? ¿Quieren una monarquía o una oligarquía? ¿No es mejor que sea una monarquía? ¿No es mejor un tirano sobre ustedes? Eso le trató de decir. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech porque decían, nuestro hermano es. O sea, Abimelech dijo, yo soy del pueblo, yo soy como ustedes, así que pónganme sobre todos ustedes. Y fíjense, lo siguiente fue que le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Esto es una esto es una descripción del régimen. Abimelech describe muchísimo al régimen, al sistema chavista, en todos estos sentidos, en el culto a la persona, en cómo toman dinero corrupto, en cómo hay ídolos de por medio, el templo de Baal Berit, en cómo contratan gente ociosa o hijos de Belial, por decirlo de alguna manera, que trabajan para ellos, en fin. Y viniendo a la casa de su padre Nofra, mató a sus hermanos los hijos de Jeroboam, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jeroboam, que se escondió. Jotam, este que alcanza a arrancar, es el que da la parábola que está en el manto que le pusieron a Maduro. Y Jotam, arrancando de Abimelech, dijo, ustedes quieren rey y lo que han puesto sobre sus cabezas es una zarza. Un sistema tiránico que o se someten a él o va a salir violencia. Y eso ha sido el chavismo. Abimelech significa mi padre rey.
Abimelec es el hijo de las pretensiones de otros. Gedeón declaró, no sé si se acuerdan, pero Gedeón declaró públicamente que ni él ni ninguno de sus hijos serían reyes sobre Israel, pero sin embargo Gedeón se comportó como rey, actuaba como rey, tenía muchas esposas, pedía tributo, o sea, en la decadencia de Gedeón, que fueron los últimos años, la decadencia de Gedeón, eh, que es parte de todo el libro de Jueces, muestra cómo los líderes decaen frente al poder, van decayendo, esa es la temática de Jueces. Entonces, pero aquí Gedeón, digamos, dijo, no voy a ser rey, pero me comporto como uno de ellos y exijo cosas como ellos. Y eso es la retórica de Chávez en su inicio. Yo soy del pueblo, pero trátenme como un personaje especial, ¿sí? Trátenme como la encarnación de Bolívar. Y Maduro es el hijo que vive bajo las pretensiones de Chávez. Abimelech viaja y convenció a otros, pidió apoyo a su nombre, a los hombres de influencia, les dice que es mejor el gobierno de un monarca que de la oligarquía. Yo soy hueso vuestro, les dijo, es la retórica constante de Maduro, cuando sale a hablar a la gente. Habla de petróleo para el pueblo, habla de gobierno para el pueblo, nosotros somos el pueblo y todo ese rollo. Tampoco hay nuevos candidatos que hagan contrapeso entre los 70 en la historia de Abimelech, y eso fue lo que ocurrió hasta ahora, donde la oposición está mostrando un candidato que haga contrapeso. También toman dinero de Baal y se lo dan, y así Abimelech contrata gente. Eso ha hecho el chavismo en los últimos años. El manto santero y bolivariano de Chávez, y aquí puse solo algunas imágenes, ¿sí? Usted se recordará que Chávez tenía estos actos muy extraños. Hay un libro que se llama Los Brujos de Chávez que da detalles de cómo fue eso. Testimonio de un padre católico, José Palmar, eso está en YouTube, lo puede buscar, más de una entrevista a él, quien trabajó, fue amigo de Chávez en su momento y luego obviamente tiene que salir arrancando de Venezuela y de México también tuvo que arrancar. ¿Por qué? Porque fue testigo de muchas de las cosas santeras que hacían en Miraflores, en el subterráneo Miraflores. Ahí en el subterráneo de la Casa de Gobierno hacían sacrificios de animales y algunos han dicho, han llegado a decir que se sacrificaron personas también. Tal vez recordará la exhumación de los huesos de Bolívar, un ritual, básicamente, eso no tenía nada de científico, y eso lo saben la gente forense que vio el video de esto y vio cómo manipulaban los huesos, y entonces dijo, esto no tiene nada de exhumación forense, esto más tiene que ver con un ritual. Y Chávez con su crucifijo santero para todas partes, que lo usaba y lo usó hasta el último día, cuando se encomendó, cuando se fue a Cuba, donde no resulta la operación y luego lo traen a Venezuela y fallece. Hace poco en Carabobo terminaron de edificar esta escultura de la espada de Bolívar, enorme, apuntando hacia el cielo, símbolo que usaba Chávez continuamente, la espada de Bolívar. Se paseó por Latinoamérica con la espada de Bolívar, porque para él era un elemento de santero, obviamente. No solo él, sino todo su círculo. Estos son cosas conocidas, pero estoy demostrándole que efectivamente cuando le dijeron a Maduro hace unos días que él portaba el manto de Chávez, no estaban equivocados. Lo que pasa es que el manto de Chávez no es ser un gobernante que traiga bendición a Venezuela. ¿Sí? El manto de Chávez es un manto de hechicería y de culto santero, de sectarismo al nombre. ¿Ok? Maduro, si ustedes no lo saben, cree en Saibaba como un dios. Saibaba es un personaje que falleció en India, tenía un culto allá, tiene un culto allá, un personaje que se le acusa de abusos sexuales, de lavado de dinero, de asesinato, etcétera. Culto a la persona, obviamente. Uno de los brujos de Maduro fue el que le adivinó
y le dijo que iba a ser presidente antes de que Chávez se enfermara, y desde ahí que Maduro cree firmemente en Saibaba. Hay un libro que salió no hace mucho, se llama El dictador y sus demonios, la secta de Nicolás Maduro que secuestró Venezuela. El mismo escritor o periodista que investigó los brujos de Chávez continuó su investigación acerca de Maduro y entonces saca este libro donde no solo habla de las hechicerías que hacen en Miraflores y a las cosas que cree Maduro en cuanto a eso, porque Maduro le reza y le prende vela a lo que sea, ¿sí? Eh, Sino también habla de la violencia del régimen, de la tortura, de las persecuciones, por eso el tema del dictador y sus demonios. Y si se fijan en la portada, aparece el helicoide en la cabeza de la calavera, la pirámide del helicoide, donde es el centro de tortura actual. Una declaración del 2005, perdón, el 2005 Maduro y su esposa visitaron la India para reunirse con Saibaba. En aquella ocasión, y esto es un comunicado que enviaron el mismo centro de Saibaba, dice que en aquella ocasión se alojó durante 2 días en una residencia VIP del centro. Antes ya había venido varias veces y probablemente también vino una vez más, aseguró la agencia el portavoz del centro Saibaba de la localidad de Puttaparthi, y bueno, un nombre bastante largo. Y en el 2011, cuando el chavismo aún controlaba la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento emitió una declaración de duelo nacional por el fallecimiento de Saibaba. Y esto, por eso digo, no, son cosas fehacientes, ¿sí?, que muestran que ese manto de brujería, de sectarismo, de culto a la persona que estaba en Chávez, sí está en Maduro, ¿ok? Sí está en él. O sea, él mandó duelo nacional a Venezuela por la muerte de Saibaba. Duelo nacional, aquí en Chile hubo hace poco por la muerte de un expresidente. O sea, hasta dónde los países tienen duelos nacionales cuando mueren personajes o que fueron presidentes, o es el protocolo republicano, digamos, o que fueron personajes icónicos, ¿sí?, del mismo país, no de otro lugar, y no, digamos, al que el presidente sigue y que el resto no tiene idea quién es. Cuando Hugo Carvajal, exdirector de inteligencia y contrainteligencia militar del chavismo, se rebeló contra Maduro, publicó en su Twitter una carta en la que aseguraba que Nicolás Maduro habría gastado hasta $500.000 en santería cubana. Eres un devoto santero, seguidor de Saibaba y quién sabe de qué otra religión. Supongo que de alguna manera debes canalizar en tu interior las atrocidades que has cometido contra el pueblo de Venezuela, decía la misiva. Esto es para mostrarle que efectivamente ese manto está ahí, porque en Venezuela está ese centro de tortura y es una política de Estado, ¿ok? Y eso es parte de ese manto. Bueno, ahí está la película, ya sabía que había puesto, esa es la película, la pueden encontrar en Netflix con ese nombre, con ese actor, se la recomiendo, de verdad, buenísima. Creo que sería útil si alguno de ustedes va a orar en su grupo, en congregación, y van a estar orando por esto. Yo se la recomiendo que le eche una mirada a todos juntos antes de orar, porque da detalles de cosas que ocurren en el interior de Venezuela, que estando lejos o estando fuera o no habiendo ido a Venezuela tal vez no conozcan. En mi caso yo pude viajar a Venezuela, pude estar en Venezuela en su momento. eh, la cosa no estaba tan tóxica como ahora, ya estaba tóxica, pero no tanto como ahora. Eh, pero es cierto cada una de las cosas que ahí van mencionando. Entonces, avanzando, culto al nombre, y aquí algunos ejemplos. Imagínense un presidente que tiene su propio podcast. Si eso no es culto al nombre, yo no sé qué es. No sé si algunos de ustedes en sus países aceptarían que el presidente empiece a hacer un podcast con su nombre. ¿Ah? Aparte, para el resto parece, es para la risa, ¿sí? Porque escapa un poco de lo real. O sea, tiene que haber un tema en la cabeza muy heavy. Estos regalos que hicieron también en su momento,
con el presidente y su esposa como superhéroes a los niños de Venezuela. Yo creo que hasta ellos se reían de esta situación, pero obviamente solo cabe en la mente de alguien que tiene este asunto de culto al nombre, a sí mismo, como un personaje icónico, como un personaje a quien venerar, como una especie de superhéroe del pueblo. El chavismo también, el dinero del narco, el dinero de Baal y lo ocioso, que describe el relato de Jueces. Abimelech también tenía culto al nombre. Abimelech también tenía muerte y persecución. Abimelech también tenía a Baal como Dios, ¿sí? La hechicería como práctica, y también tenía ociosos alrededor. Eh, y aquí podemos ver la ruta del narcotráfico, del lavado de dinero, ¿sí? En México, en La Guaira, en el Puerto Limón, en fin, toda esta red de narcotráfico, de lavado de dinero que llega hasta la propia Rusia. Las cuentas se iban a Tarek al-Aissami, que es este personaje que desapareció, el ministro de Petróleo, ¿sí? Que les comentaba, que era la mano derecha de Maduro. Bueno, las cuentas de todo este lavado de dinero se iban a él y de él pasaban a Diosdado Cabello y ahí se iban repartiendo. ¿Ok? Ahora, ese personaje desapareció. Algunos dicen que en realidad está con Estados Unidos negociando una salida. Ahora, lo más peligroso es que cuando bueno, y aquí voy a centrarme al punto de orar. Solo estoy dándole todos estos datos que son importantes, porque cuando oramos sin contexto, nuestras oraciones pierden cierta efectividad, ¿sí? Pierden cierta efectividad porque necesitamos ser precisos. Creo que hace poco estaba volviendo a ver este video de transformación de comunidades, de los tiempos de Almolonga, de los tiempos de incluso de Cali, de esos años, con Julio César, eh, de los tiempos también de Estados Unidos, algunas comunidades que fueron transformadas, en fin. Y siempre hay un punto, bueno, hay varios puntos. Uno tiene que ver con la unidad en la oración constante. Otro punto es con el compromiso territorial de la iglesia. Y otro elemento era la intercesión bien informada, ¿sí? La intercesión específica, mejor dicho, de algún elemento. Entonces se oraba específicamente por cosas, no era una oración general. No, Señor bendice a Venezuela y ahí quedamos, no. Era por puntos específicos. Y le estoy dando todos estos elementos para que usted tenga puntos específicos por los cuales orar, ¿sí? Con la hermandad. Y el asunto es que, como les decía, este manto que le dieron a Maduro, que le pusieron, ahí aparece en la foto, con Jueces, es la parábola de Jotam, donde declara que al elegir y mantener en el gobierno a la zarza, lo que tienen es un sistema tiránico que los obliga a estar bajo su sombra, o lo que sale es fuego violento. Y eso ha sido el sistema del régimen chavista, ¿sí? O están bajo mi sombra o se desata la violencia. Y así la han desatado. Pero el punto es que Jotam les dice, luego de darle esa parábola, les dice a ellos que de elegir a la zarza lo que va a ocurrir es que cuando se haga fuego y violencia de la zarza, los va a destruir también a ellos. O sea, profetiza una guerra civil. Miren, Jueces 9, siguiendo leyendo, el 16. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, la zarza, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián, y vosotros habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre
los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelech y él se goce de vosotros. Obviamente esto fue toda una ironía, lo que está diciendo Jotam, o sea, básicamente que les vaya bien, si hicieron todo bien, ok, que les vaya bien, los bendigo. Eso fue lo que dijo. Pero obviamente dio todos los puntos de por qué no lo estaban haciendo bien o con justicia. Y luego dice en el 20, y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consume a Abimelech. O sea, declaró una guerra civil entre ellos. Y escapó Jotam y huyó y se fue a ver, y allí se estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Entonces yo no sé si esas personas que le dieron ese manto, le dijeron este es el manto de Chávez, y se lo pusieron en los hombros a Maduro, y le dieron halagos de que él era una buena persona y que por lo tanto merecía el manto de Chávez como una especie de gobernante, y le dieron estos versículos a Maduro, yo no sé si leyeron completamente el capítulo, porque lo que dice el capítulo es que por tener a Abimelech de rey, lo que viene después es una guerra civil entre el mismo grupo que fortaleció a Abimelech. Es decir, que lo que estaban declarando es que si Maduro salía rey o el círculo de Maduro sale gobernante, continúa gobernando, lo que va a venir es una implosión interna y una guerra interna entre ellos, una guerra civil. Lo cual me parece muy grave, pero dado los hechos de lo que ha venido ocurriendo, y ahí es donde lo pongo esto delante de ustedes para que ustedes mismos lo pesen en sus casas, en sus lugares de oración, y saquen sus propias conclusiones, tomen y deséchenlo, tomen lo que les es necesario y desechen lo otro, pero dadas las condiciones, como les decía al principio, que se está presionando al régimen para que cambie de administración, porque ya todos se están alineando para pedir que el grifo de petróleo se abra, porque no está saliendo lo que podría sacar, y entonces ya no tiene ese respaldo internacional abierto que tenía antes, y están presionando para este cambio de administración. Es posible que o negocien ese cambio de administración o se mantienen en el poder. La decisión va a pasar finalmente por ellos, porque ellos manejan las elecciones, no son elecciones libres, ellos las manejan en el sentido de que si quieren las legitiman o no. Según las últimas declaraciones, parece que no quisieran, que están mentalizados en que sí, ellos van a convencer al resto de que salieron nuevamente electos. Lo que viene, según estos elementos, es complejo. Y por eso necesitamos orar por Venezuela. Si ya orábamos antes, ahora con mayor razón. ¿Por qué? Porque hoy el régimen civil militar, el 28 de julio va a tener elecciones y hay dos opciones posibles. Estas elecciones, vuelvo a decir, están controladas por el chavismo, o por lo menos el resultado ellos pueden apretar sí o no. Pueden cambiar los números, pueden entorpecer, como lo han hecho hasta ahora, todo el proceso, pueden seguir encarcelando gente, pueden sacarse una carta bajo la manga porque el sistema judicial está también completamente intervenido, el CNE está completamente intervenido. Entonces, hay dos opciones: o una transición pacífica con Edmundo González, que él pueda negociar con la cúpula del chavismo, ¿sí? Esto va a implicar que la justicia venga, pero no de golpe, sino de forma gradual,
No va a ser un adiós chavismo de golpe, pero sí va a ser ir quitando elementos que controlan poco a poco. Por lo menos, vuelvo a reiterar, en el caso de Chile se dio así, fue paulatino y duró varios años y más de un proceso presidencial. Eh, o una implosión del régimen o un choque con la oposición la oposición civil de forma violenta. ¿Por qué? Porque hay muchas esperanzas también en muchos lugares que antes apoyaban al chavismo, hoy en día ya no lo están apoyando. Estoy hablando de lugares que antes eran abiertamente socialistas, que tal vez no se van a creer la información de que Chávez era santero, pero hoy en día ni siquiera ellos están apoyando a Maduro y su grupo porque básicamente está todo mal, ¿sí? Porque ya no dan abasto. Y entonces podría haber una implosión interna, la violencia de Abimelech en los próximos años. Y obviamente eso es lo que hay que intentar, hay que orar para evitarla, ¿sí? A nadie le conviene ese tipo de implosiones, a nadie. Normalmente los que más salen perdiendo son la gente más inocente. Y entonces, y aquí hago un llamado a nuestro hermano y con esto voy cerrando, se requiere de intercesores, no solo venezolanos que están en diferentes naciones, hermanos de Venezuela en diferentes naciones, sino sobre todo hermanos de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Centroamérica. Organícense e intercedan junto con los hermanos entre ustedes, vean lo que el Señor les dice, oren sobre todo por paz. Aquí yo les propongo 4 puntos que creo que son por donde empezar. Y desde ahí ustedes verán lo que el Señor les hable eh, acerca de todo esto. Les propongo estos 4 puntos, me parecen relevantes. Primero, que se turben las maquinaciones de fraude. Ese es el primero. Y no digo solamente maquinaciones que se turben en el sentido de que algo salga mal, que sí sería muy bueno. Obviamente, cualquier fraude que salga mal, ¿sí? Cualquier manipulación que salga mal. Eh, Algo tiene que ocurrir ahí. 2, que Venezuela puede tener un gobernante civil legítimo. Vuelvo a reiterar, para aquellos que piensen que la oración de Maduro que hizo con un papel en ese video con esos pastores tuvo alguna validez, hermano, tendría validez si él fuera un legítimo gobernante, pero en realidad delante del cielo el grupo que gobierna hoy Venezuela tiene secuestrada a la nación y eso no es un gobernante. Hay una gran diferencia entre un gobernante a quienes todos elegimos para que nos guíe por X razón, ¿sí? A un carcelero. Ahí hay una gran diferencia. En el caso de Chile, por ejemplo, estoy hablando de Chile porque es el país donde vivo, pero no quiero ser autorreferente, pero en el caso de cualquier país que por votación sale un presidente, la iglesia, da igual si el presidente es de izquierda, derecha o del partido que sea, a la iglesia lo que le toca es orar por la nación, ¿sí? Y obviamente, aunque la iglesia o algún hermano no le guste ese presidente está ahí legítimamente porque la nación en su mayoría lo votó. Y por esa razón, nosotros oramos para que ese presidente le vaya bien, ojalá que no le pase nada, que el Señor pueda meter sabiduría ahí en lo que sea posible. Porque hay gente necia, hay que decirlo. Yo mucha fe no le tengo a los sistemas políticos, ustedes lo saben, pero la orden es orar por gobernantes legítimos, ¿ok? Y en el caso de sistemas democráticos, los sistemas democráticos tienen sus reglas y el régimen actual no ha cumplido ninguna de ellas, así que vuelvo a reiterar, hay una gran diferencia entre un líder legítimo y un carcelero. Entonces, que Venezuela pueda tener un gobernante civil legítimo. 3, que el Señor escuche las palabras de arrepentimiento por Venezuela que se hizo en Miraflores, y a esto me refiero no a lo que hizo Maduro con ese papel que leyó, sino me refiero a lo que esa persona hizo con la bandera cuando se arrodilló y le pidió perdón al Señor
porque creo que fue el único que nombró hechicería no, creo que Maduro también la nombró. Eh, pero creo que fue el único que estaba ahí, o de los que oraron me refiero, estaba realmente claro con lo que estaba haciendo. Yo vuelvo a decir, no conozco a ninguno de los que están ahí. Ya participar en algo así me parece incorrecto, mi percepción personal, pero si ya por X o D te tocó estar, creo que la actitud correcta es la que tuvo esa persona, que pasó, hizo lo que tenía que hacer y se devolvió a su asiento. Y nada de estar lambón, dicen en Ecuador, ahí en Chile dicen chupa media, dicen en Chile, esto de estar tirándole flores al personaje icónico y diciéndole que poco menos eres una especie de arcángel encarnado en medio nuestro y bla, 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 cuando saliendo de ese lugar puedes ver las calles y lo que está ocurriendo en Venezuela y obviamente todo indica que las cosas han salido mal. Y no estoy hablando solamente de tema económico, ojo, ahora no estoy pensando en tema económico cuando digo que las cosas han salido mal. Estoy diciendo que si de tu país tienen que irse gente, tienen que familias separarse, tiene que gente tener a su mamá en un lugar, a su hermano en otra parte y a su tío en otro lugar, no porque quisieron, sino para sobrevivir, quiere decir que las cosas no están bien, no se están haciendo bien. Y eso sin contar otro tipo de cosas que la he mencionado aquí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo puedo decirle al que está a cargo de esa administración que tiene un buen corazón? ¿De qué estamos hablando? 4, esperanza de paso, que la esperanza de paso a la justicia y esta de paso a la paz. Creo que ese sería un cuarto punto, porque hoy en día hay esperanza en el pueblo de Venezuela. Hay muchos lugares que están esperanzados en que haya un cambio y por eso les mencionaba que una posibilidad que hay que evitar es un choque interno después del 28 de julio. Porque si hay fraude se va a notar demasiado y eso puede hacer implosionar al chavismo por dentro o puede hacer, porque estamos hablando de 25 años de chavismo. Quiere decir que hay personas que nacieron cuando Chávez se hizo cargo de Venezuela y que 25 años después, a sus 25 años y con la posibilidad de votar, ellos no han vivido otra cosa que no sea el régimen. ¿Ok? Y esa gente es muy posible que no aguante un fraude más. Jóvenes, me estoy refiriendo. Y entonces todos entenderemos que hay que evitar cualquier tipo de revolución de este tipo, porque el que saca armas, con armas muere. Y entonces, para eso hay que orar. Que ojalá se dé algún tipo de transición o algo ocurra que permita que la paz crezca. Primero, como decía aquí, que la esperanza de paso a la justicia, ya sea que esta justicia venga, aunque sea que esta justicia venga de forma gradual y que esta dé paso a la paz. Amén. Así que mis hermanos, gracias por haber escuchado este tiempo acerca de Venezuela. Les invito nuevamente a estar orando, ojalá durante todo el mes de julio y estar atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. No saquen de su corazón a la nación de Venezuela. Manténgala en sus corazones, porque se necesita, se necesita. Así que hermanos, les invito a que estén orando y poniendo su corazón en eso. Todo esto que les hablo es porque realmente Venezuela necesita un cambio, lo necesita. Y si los hermanos de las diferentes naciones no logran sensibilizarse, ¿qué queda para nosotros? ¿Cómo podemos llamarnos hijos de Dios? ¿Cómo podemos decirle hermanos a ellos si no sentimos lo que están viviendo? Les mando un abrazo
y nos vemos en esos tiempos de oración. Bendiciones.